Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a su nombre. Y su verdad por todas las generaciones. Aleluya.
Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Ustedes saben que yo hago que hablen de nuevo porque yo no oigo el relajo, Mis hermanos, qué bien es poder venir a la casa del Señor y adorar el nombre de nuestro Señor, exaltarle, glorificarle junto a nuestros hermanos. Es, de hecho, una de las mejores cosas que el ser humano puede hacer. Y una de las cosas buenas que provoca cuando estamos en armonía y juntos es obtener grandes resultados en las cosas que nos proponemos. ¿A cuánto les gustan los buenos resultados? Amén. Pero ¿a cuánto les gusta trabajar por los buenos resultados? Amén. Bueno, ambas cosas importantes. Los buenos resultados y trabajar por los buenos resultados. Como ustedes saben, en noviembre, por ahí, a veces yo soy malo con los días, pero en noviembre tuvimos una autoevaluación. ¿Quiénes participaron de una gran encuesta que tuvimos? A poca mano, como que casi nadie. ¿Quiénes participaron? Mis hermanos, ustedes saben que hemos entrado en un trabajo sumamente interesante con la iglesia en un proyecto que se llama Iglesia Génesis. Este proyecto, este trabajo en el que hemos entrado, lo que se propone es convertir a las iglesias urbanas, a todas las iglesias, pero esencialmente en las iglesias en lugares urbanos, en iglesias saludables y misionales que se reproduzcan. ¿Cuántos quieren ser saludables? Amén. Bueno, queremos ser saludables, misionales y reproducirnos, salir hacia la comunidad, hacia el mundo, a trastornar el mundo y, por supuesto, a tener otras iglesias saludables y misionales. Entonces, esta autoevaluación que nos realizamos lleva el propósito de iniciar el trabajo para convertirnos en esa iglesia saludable y misional. Tuvimos 69 personas respondiendo a esta evaluación desde la iglesia. Eso merece un aplauso, porque es un buen número de personas respondiendo a el llamado. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque nos caracterizamos por ser una iglesia que da ese apoyo cuando se le solicita, no solo para las encuestas, sino para todo. Pero de verdad fue una gran respuesta de 69 personas. Entonces, queremos compartirles 2 o 3 cositas simples con relación a esto y decirles hacia dónde vamos, cuáles van a ser los siguientes pasos. Primero,
fue una representación muy buena de todas las edades. Aquí en la iglesia tenemos representación de todas las edades. Tenemos personas de más de 60 años y 9 de esas personas respondieron la encuesta. Eso es un gran logro. Tenemos personas de 12 a 18 años y 10 personas de 12 a 18 años respondieron la encuesta. Tenemos personas de 19 a 25 años y 13 respondieron la encuesta. Tenemos de 41 a 60 años y 18 respondieron la encuesta. Y de 26 a 40 años, 19 personas respondieron la encuesta. Eso es excelente, fenomenal. Tenemos de todos los grupos de edades. O sea, mis hermanos, que si usted tenía la idea de desarrollar un ministerio con un grupo de edad, usted sepa que hay. Aquí tenemos de todas las edades para trabajar de todo, con todas las edades. Eso es buenísimo. Debemos aprovechar esta oportunidad para trabajar con todas las edades. Entonces, lo más relevante y el resultado obtenido, no vamos a expresarle todos los detalles que se reunieron con la encuesta, porque pasaríamos el día. Nosotros tuvimos una reunión aproximadamente de 3 horas revisando todos los detalles, pero es el resumen. El propósito era identificar habilidades o, vamos a decir, puntos fuertes y otros puntos débiles o no tan fuertes. Pero esto es interesante porque de una puntuación de 100, pues obtuvimos 3 puntos muy fuertes y 3 puntos no tan fuertes, pero por encima de 70 y 75 y 80 incluso de una puntuación de 100. Entonces, en las fortalezas tenemos 3. Primero, evaluación y rendición de cuentas. Esta iglesia se evalúa constantemente y le rinde cuentas, una junta, personas que rinden cuenta de su trabajo, de lo que hacen en la iglesia. ¿A quién es testigo que eso se hace aquí? ¿Se hace o no? Porque nosotros mismos dijimos que sí, que se hace. Entonces, ese fue nuestro punto más fuerte. Otro punto fueron las finanzas. Un punto sumamente fuerte son las finanzas. Nosotros hacemos buena administración y buen uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y un punto número 3 fue la compasión. Mis hermanos, nuestra iglesia se centra mucho en el servicio, en el dar, en ayudar, en apoyar. Y pues esto se vio reflejado aquí. Recuerden que estos resultados fuimos nosotros mismos que los pusimos. Este resultado salió porque nosotros mismos dijimos eso de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto es lo que usted piensa de su iglesia. Por otro lado, tenemos los 3 puntos que necesitamos mejorar o trabajar más arduamente para llegar al 100. Porque el propósito es una iglesia Génesis. 3 puntos que necesitamos seguir trabajando son el liderazgo. ¿En qué sentido el liderazgo? En instruir y preparar nuevos líderes. Sí se está haciendo. ¿Cuántos saben que sí se está haciendo? Tenemos otras iglesias que han salido desde acá. Tenemos personas desarrollándose constantemente, pero necesitamos enfatizar cada vez más en el desarrollo de líderes y en el enviar líderes. Es un trabajo que no se detiene. Otro punto es el discipulado. Y aquí entra en juego algo muy importante, mis hermanos, y es la participación de la iglesia en los trabajos de discipulado. Por ejemplo, su participación en la escuela dominical, su participación en los estudios bíblicos y la participación de los hermanos en cualquier clase o actividad de enseñanza que haya. O sea, la iglesia puede proveer estos espacios, pero tenemos que participar en la doctrina, en el estudio bíblico, en la escuela dominical y demás. Es muy importante. Y número 3, la unidad en misión.
este punto salió como uno de los 3 más bajos. Recuerden, todos los tuvimos por encima de 70 puntos, casi 80. Solo estamos resaltando porque si usted tiene 2 materias y una sacó 100 y otra sacó 95, ¿cuál sacó menos puntos? 95, y 95 es una mala nota. No, pero todos quieren llegar al 100. Nosotros queremos llegar al 100. ¿Qué les parece eso? Entonces es muy importante recordar que esto es para que lo sigamos trabajando. La unidad en misión se refiere a que necesitamos seguir trabajando más y más cada vez juntos para lograr las cosas que nos proponemos. Entonces, para finalizar prácticamente, ¿cuál fue nuestra nota? Por decirlo así. El proyecto Génesis tiene un escalafón de 5 puntos para decir en qué rango de salud se encuentra la iglesia. ¿Cuáles son los estados de salud de una iglesia? Entonces, el punto más alto es una iglesia Génesis, que es el número 5. Y ahí es donde todos queremos llegar. Pero nuestra iglesia logró un diagnóstico de iglesia en crecimiento, que es el punto número 4 de una iglesia en salud. Eso está buenísimo. Se llama iglesia en crecimiento y estamos, miren, de llegar. ¿Y qué necesitamos? Trabajar, ¿verdad, pastor? Hay que seguir trabajando porque el propósito es ser una iglesia saludable y misional al 100% y que nos multipliquemos. Las cosas buenas se multiplican. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los siguientes pasos? A partir de aquí, número 1, esencial, necesitamos orar. Queremos la iglesia orando por este proyecto, porque su junta, nosotros, me incluyo la junta, estamos arduamente trabajando para crear y diseñar nuevas cosas, para desarrollar nuevos proyectos en los que podamos mejorar estas habilidades y que podamos seguir manteniendo las buenas que ya tenemos. Así que hay que orar. Segundo, seguir acudiendo al llamado que le hagamos como iglesia. Cuando necesitemos que hay que hacer algo y necesitemos la participación de todos, ¿qué hay que hacer? Acudir. Necesitamos su apoyo como iglesia. Y este proyecto, el proyecto en sí, para nosotros aplicarlo y desarrollarlo, se va a tomar hasta julio. Pero de ahí en adelante salimos al mundo real, porque ya no hay un proyecto, ya es una forma de vida que va a tener visión celestial de ahí en adelante. Así que ya no es con la guía de nuestra misionera, con la guía de los facilitadores de Génesis, no, de ahí en adelante es la iglesia sola que va a dar sus pasos una vez haya aprendido este proceso desde aquí hasta julio. Así que mis hermanos, sigan orando, sigamos trabajando y sigamos poniendo en práctica las cosas buenas y acudiendo al llamado que le damos cuando necesitemos desarrollar alguna práctica de estas cosas que queremos desarrollar en la iglesia. Así que Dios le bendiga, muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, mi hermano José Chanel, por esta presentación magistral. Lo hizo como yo no podría hacerlo. Y creo que hicimos bien en escoger al hermano Chanel para hacer eso. El hombre que tiene las palabras. Y uno da gracias al Señor por eso. Tenemos algunos otros anuncios, pero esto lo vamos a dejar para luego. Mientras tanto, queremos simplemente tomar algunos minutos para compartir la palabra del Señor con ustedes.
Se escucha de una iglesia Génesis, se escucha de una iglesia saludable, se escucha de los puntos débiles, los puntos fuertes que tenemos, pero también algunos puntos en donde necesitamos mejorar, que estamos bien, pero con ciertas debilidades que necesitamos mejorar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso, hermano? A trabajar para que mejoremos, fortalezcamos eso. ¿Saben que las empresas cualquiera, y en el pueblo de Dios también, hay un instrumento que le llaman FODA? Ese instrumento llamado FODA lo que hace es que mide los puntos de fortaleza, los puntos de debilidad, donde hay amenaza, pero también donde hay oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos oportunidades. Hay mucha gente que podemos trabajar. Tenemos fortaleza, y no vamos a enumerar todas las fortalezas que tenemos en esta mañana, pero tenemos mucha fortaleza que el Señor nos ha dado como iglesia. Pero también reconocemos que tenemos amenaza que viene desde afuera, porque las amenazas vienen desde afuera, y tenemos algunas debilidades también, que es desde adentro. Entonces necesitamos trabajar con nuestras las fortalezas, seguir fortaleciéndolas, aprovechar las oportunidades, pero también tratar de fortalecer las áreas donde tenemos debilidades y luchar con las amenazas. Necesitamos eso. Esos son estudios normalmente que las instituciones hacen. Cualquier de las empresas más grandes que puedan haber en el mundo hacen ese tipo de estudio, y como iglesia nosotros no estamos exentos a esas cosas. Necesitamos saber cómo vamos. Es más, en la Biblia aparece Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Él aparece haciendo algo así con las congregaciones. Él comienza en el capítulo 2 diciéndole a la iglesia, no recuerdo ahora si la de Éfeso, que es la primera, que yo conozco tus obras, yo sé las cosas que tú haces, yo sé que tú tienes fortalezas, pero también conozco tus debilidades. Ahora, corrige las debilidades para que yo, ¿verdad?, no venga y quite su lugar. Y una de las cosas que le dice, yo tengo una cosa contra ti, esa debilidad que tú tienes, y es que tú has abandonado tu primer amor. Si el Señor mirara a visión celestial como de hecho nos está mirando, ¿cuáles serían nuestras fortalezas y cuáles serían nuestras debilidades? Y que Él nos dijera, oiga, hay que corregir eso. Bueno, yo creo que el estudio de alguna manera ha revelado esa realidad, y no tenemos que esconder nuestras debilidades, simplemente trabajar con ellas para fortalecerla. Una vez más, hermano Chanel, muchas gracias por esa presentación. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos trabajar con los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Los dones que el Señor nos ha dado. Y durante este mes, nosotros ya iniciamos hablando sobre los dones, pero durante todo el mes estaremos hablando de los dones. Cómo la iglesia puede aprovechar aquellos dones que el Señor le ha dado, y para sacar provecho de esas fortalezas que tiene, pero también para corregir las debilidades, para fortalecer las áreas de debilidades. Y en esta mañana simplemente yo voy a ocupar unos pocos minutos. Las cosas que vamos a compartir van a ser muy rápido, por lo tanto necesito que estén atentos y estén siguiéndome, que vayan conmigo juntos. Yo voy a leer, y me voy a permitir leer en la Biblia, el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, los versos del 1 hasta el 11. Acostumbramos siempre a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Hoy
yo estoy usando Dios habla hoy, para que sea en un lenguaje llano y sencillo, que esté bien claro para todos. Amén. Así es que si presentan en la pantalla el texto diciendo palabras un poco diferentes, sepa que es lo mismo, pero en un lenguaje más llano vamos a estar leyendo. Así es que prestemos atención a esta lectura. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Reiteramos la bienvenida a las personas que nos están visitando en esta mañana. Algunos hermanos también que tenían algunos días que por razones personales y a veces de salud, que no podían estar con nosotros y están con nosotros en esta mañana. Queremos reiterar la bienvenida a su casa. Ustedes cuando no están aquí hacen falta. ¿Cuántos creen eso? El lugar suyo queda vacío cuando usted no está. Así es que sépalo con toda claridad. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12. Capítulo 12, verso 1, perdón, lo dije al revés. Hasta el 11. Dice la palabra del Señor: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al mismo Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran capacidad en Dios, o una gran confianza en Dios, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y discernir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo, pero es el Espíritu Santo el mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Queremos pedir que en el nombre de Jesús tú bendigas a esta congregación y a tu siervo mientras compartimos esta porción de las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, les dije que lo haría bastante rápido, así que simplemente quiero puntualizar algunas cosas, unas 3 cosas fundamentalmente. Y me gustaría recordarles que nosotros cuando hablamos sobre los dones en semanas anteriores,
mencionábamos que los dones son capacidades que Dios, a través del Espíritu Santo, da a la iglesia. El Espíritu Santo da a la iglesia para que la iglesia use esas capacidades para la edificación, y que no es para el que recibe. No se trata de quien recibe ese don, esa capacidad, sino más bien la capacidad es para aquellos, para bendecir a aquellos que le rodean, es para los demás. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y qué va a pasar conmigo? Les decía también que no te preocupes por lo que va a pasar contigo si tú usas las capacidades que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado para la edificación y para el bienestar de otros, porque Dios ha puesto una gran cantidad, un número mayor que tú, para trabajar a tu favor, para que tú seas edificado y para ser bendecido. Amén. Entonces, tenemos todo un grupo de hermanos trabajando a favor de nosotros para bendecirnos. Entonces nosotros trabajamos a favor de los otros para bendecirlos. Ustedes recuerdan que vimos eso en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 10 específicamente, en la semana pasada. Bueno, esta semana nosotros queremos continuar viendo los dones, pero el asunto de la importancia de identificar los dones que el Señor ha puesto en mí. Tú tienes que identificar los dones que el Señor ha puesto en ti. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esas capacidades que Dios te ha dado? Y ojalá en los próximos sermones, creo que en este mes nos restan 2 semanas, podamos ver el cómo identificar esos dones. El cómo identificarlo. Pero en esta ocasión solo vamos a enfatizar el asunto de la importancia de identificarlo, y es una cadena de cosas. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 de Corintios capítulo 12, en la versión Reina Valera, él dice: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. En el verso primero, no quiero que ustedes ignoren eso. En pocas palabras, quiero que ustedes tengan conocimiento acerca de los dones espirituales. Si el apóstol Pablo entendió que eso era importante para la iglesia de Corintios, ¿qué piensan ustedes? ¿Es importante para la iglesia de hoy? Amén. Es importante para la iglesia de hoy. La iglesia, nuestra congregación y cualquier otra congregación no puede estar ignorante en lo que tiene que ver con los dones espirituales. Es importante que nosotros entendamos esas capacidades que da el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar bien ilustrados, tener buen conocimiento de esos dones y de esas capacidades. Así que en lo que continúa de este pasaje, el apóstol Pablo nos va a decir el por qué es importante. Él dice, bueno, cuando ustedes no habían conocido al Señor, estaban adorando a los ídolos y todas estas cosas. Pero yo quiero decirle a ustedes que una persona no puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero tampoco una persona que esté llena del Espíritu Santo puede decir anatema o maldecir el nombre del Señor. Entonces, en pocas palabras, hermanos, porque los hermanos de Corinto tenían ciertas dificultades, porque recuerden que el apóstol Pablo está hablando de esto por una discusión que se armó, y se armaban muchas discusiones, que el que tiene el Espíritu Santo y esto y lo otro, y que aquel que tiene tal don que es mejor que el otro, y así por el estilo. Y Pablo dice, espérense hermano, un momentito, vamos a aclarar este asunto. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales, pero en el verso 4 él dice lo siguiente. Él dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las hace el mismo Espíritu. En pocas palabras, si tú tienes la capacidad de hacer milagros, esa capacidad la da el Espíritu. Si tú tienes la capacidad de predicar, la da el Espíritu. Si tienes la capacidad de adorar, de cantar, de tocar instrumentos,
y adorar al Señor a través de diferentes maneras, es el mismo Espíritu. Así es que olvídese de eso. No se trata de que el que predica tiene el Espíritu, pero aquel que toca un instrumento no tiene el Espíritu. Es el mismo Espíritu que da esas capacidades. Amén, hermano. Ajá. Y el que limpia el templo, o la que limpia, el que limpia, no tiene el mismo Espíritu. Sí, todos tienen el mismo Espíritu. Dios pone esa capacidad en todos. Así es que Pablo está diciendo, y en otros pasajes de la Biblia, él está hablando de la importancia también de cada hermano en la iglesia. Hermanos convertidos a Cristo que tienen al Espíritu Santo. Ahora, pero él menciona de que hay distintas capacidades, hay distintos dones, hay diversidad de dones, como lo dice la versión Reina Valera. Hay una diversidad de dones, diferentes capacidades. ¿Y por qué es importante entonces identificar esas capacidades, esos dones? ¿Cuál es la importancia? Y esa es la primera cosa que me gustaría que usted se lleve en mente. Y es porque esos dones, esas capacidades, nuestros dones y capacidades, determinan y definen nuestro ministerio. Esas capacidades, esos dones, muchas gracias, hermana Doris, las que le ayuda al pastor y a los predicadores con el agua, también tienen el mismo Espíritu. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que hace eso. ¿Verdad que sí? Porque a veces hay un predicador que puede estar secándose en el púlpito y no hay una agüita, ¿verdad? Bueno, es el Espíritu que hace eso, que pone ese sentir. Amén, gloria al Señor. Pero les decía que el asunto de identificar los dones, identificar cuál es el don que el Señor me ha dado, eso es importante, porque el identificar los dones determinan y definen el ministerio que nosotros vamos a desarrollar. Se lo explico de una manera sencilla. Cuando el Espíritu Santo reparte los dones y le da al hermano Manuel, por decir un nombre, le da a ese hermano el don de enseñar. Él después, ese mismo Espíritu después no le dice, mira, vete y cante. Porque ¿cuál es el don que le ha dado? De enseñar. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el que tiene el don de enseñar, que se ocupe en enseñar. El que tiene el don de cantar, que se ocupe en cantar. Así que el don determina y define cuál es tu ministerio. Si tú recibiste el don de enseñar, tú vas a enseñar. Si recibiste el don de cantar, tú vas a cantar. Si recibiste el don de tocar instrumentos, de adorar a través de la buena música, tú vas a hacer eso. Y la gente se va a edificar y el nombre del Señor se va a glorificar. Pero tienes que usar los dones que el Señor te ha dado. Y la semana pasada también les dije que hay un peligro en no usar los dones que el Señor nos ha dado, porque si no lo usamos, algún día nos va a pedir cuenta por eso. Y cuando nos pide cuenta, si no lo utilizamos, hay problema. Ahora también vimos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, que teníamos que ser buenos mayordomos de la multiforme gracia del Señor. O sea que no solo nosotros tenemos que usar los dones, pero hay que usarlo y ser buenos administradores de esos dones. Pero Dios nos está pidiendo y nos está ordenando, nos está mandando, por si acaso, si la palabra pedir luce débil, quiero decir que Dios nos ordena a utilizar los dones que Él nos ha dado
y que cuando Él nos ordena a utilizar esos dones, Él no te va a pedir que cante cuando Él sabe que Él te ha dado el don de enseñar. Tampoco te va a pedir que enseñe cuando sabe que el don que te ha dado es el de cantar. Y a cada uno le ha dado algún don y va a pedir a esa persona que utilice el don que le ha dado a favor de las demás personas. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Así es que los dones definen nuestros ministerios. Las capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado definen nuestro ministerio y determina qué ministerio nosotros vamos a desarrollar. Porque de acuerdo a la capacidad que el Señor nos ha dado. Así es que yo creo que hasta aquí nos estamos entendiendo. Y hay una segunda cosa con la que me gustaría también llamar su atención. La Reina Valera, en la manera de decirlo, aquí no se nota tanto, pero también muestra eso en otro lenguaje. La Reina Valera dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el verso 4. En el verso 5 nos dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el Señor a quien nosotros servimos. La palabra ministerios, diaconía en este caso, servicio, que es la palabra que aparece en el original. Diaconía, de donde viene la palabra diácono, significa servir, servicio. Entonces, hay diversidad de formas de servicio que podemos servir, hermano. No hay una sola forma de servir, hay una diversidad de manera en que nosotros podemos servir. Uno, de una manera, hay personas que tienen, esa capacidad de aconsejar. Y aconsejan y entonces bendicen a la gente a quienes aconsejan. Hay personas que tienen esa capacidad de ayudar a otros de otras formas y de múltiples formas. Y cuando tratan de ayudar a alguien, tú ves la manera como hacen eso. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la manera en que muchas veces una persona, para mencionar una tarea que se ocupa del trabajo de la limpieza, del aseo del templo, ¿cómo puede ser una gran bendición? De hecho, yo creo que es una gran bendición las personas que nos están ayudando a hacer el trabajo aquí del aseo del templo, mantener el templo bien aseado, bien limpio, para que cuando alguien llegue y se sienta, pueda sentirse bien, pueda sentirse cómodo y que su ropa no sale sucia y que pueda querer volver después. Aleluya. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo si una persona lo hace mal y una persona llega aquí y el templo está sucio? O hay personas hay congregaciones donde colocan chicle debajo de los asientos. Aquí no hay gente de eso y espero que nunca alguien intente eso. Y el cuidado que hay que tener. Entonces, si una persona hace la tarea y la hace mal, alguien llega y se ensucia y dice, no, a esa congregación no vuelvo yo. Uno llega y sale sucio. Yo que llegué ahí, yo estaba para ir a otro lugar, cuando saliera de ahí ya se me ensució la ropa. ¿A qué vuelvo yo para allá? ¿Cómo contribuye a ayudar a que la congregación, ¿verdad?, pueda seguir fortaleciéndose? Eso solo por poner algunos ejemplos. Entonces, hay diferentes formas de servir. Hay unos hermanos que sirven en la administración. Hay otros hermanos que están sirviendo, cantando aquí. Hermanos, cuando no están aquí, se nota, ¿verdad que sí? Se nota en la adoración, se nota cuando no están los músicos, cuando no están las personas que cantan. Y gloria a Dios, recibieron esa capacidad, ese don de parte
de Dios, del Espíritu Santo, y usan eso para bendecir nuestra vida y glorificamos al Señor por ellos. Amén. Hay personas que el hermano Chanel estaba mencionando el asunto de nuestra fortaleza, de una buena administración de las finanzas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos eso? Ay, yo no sé cómo esta gente gasta el dinero. Yo no voy a seguir dando así, ¿no? Porque además no se ve lo que hacen con eso. Ellos dijeron que iban a colaborar para comprar un aire, ya ha pasado años para colocarle aire, y ha pasado años y no vemos eso. ¿Qué hicieron con ese dinero? Y ahí vienen las sospechas, vienen las malas sospechas, y vienen, ¿verdad?, la habladuría y todas estas cosas. Entonces, una buena administración bendice a la iglesia, bendice a la gente que nos rodea, incluso puede ser un buen ejemplo. Hay que valorar todo eso. Y si seguimos enumerando cosas, hermano, perdone, si usted hace alguna otra cosa en la iglesia, no lo hemos mencionado. La idea no es mencionarlo todo, solo quisimos poner algún ejemplo. De hecho, hay mucha gente que hace muchas cosas, que oran, que visitan, que hacen un montón de otras cosas en la iglesia. Y todos son importantes, ¿sí o no? Amén. Amén. Todos son importantes. Entonces, hay un montón de formas de servir. Diversidades de servicio. Entonces, el identificar los dones, dijimos que es importante porque definen y determinan el ministerio que nosotros desarrollamos. Pero ahora vimos también con relación al ministerio, y es que las actividades, nuestras actividades, es decir, nuestro ministerio determinan y definen las operaciones o actividades que nosotros realizamos. Nuestro ministerio determina y define las actividades que nosotros realizamos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un ministerio de danza, como de hecho hay jóvenes que danzan aquí en la iglesia y que nos bendicen con las danzas que hacen para la gloria del Señor. Si el Señor no me ha dado ese don de cantar, entonces no me pida que cante porque me va a hacer quedar mal. Entonces yo voy a danzar para el Señor. De hecho, yo voy a hacer una danza la próxima semana. No, yo quiero que ustedes sigan viniendo, por eso no voy a danzar la próxima semana. Quiero que ustedes vengan. Entonces, pero si yo lo que sé es danzar, entonces no me pidan que cante. Pero si yo lo que sé es cantar, no me pida que dance. Entonces, el don que yo he recibido de parte del Señor es para danzar, para su gloria, para su honra. Entonces, yo voy a danzar, voy a hacer actividades relacionadas con la danza. Pero le vamos a pedir a un artista, un adorador, un cantante que organice una campaña o que dé una campaña. Si él no ha recibido, hay algunas personas que tienen los dos dones, eso está bien. Pero si él no ha recibido el don de evangelista, no le pide que dé una campaña evangelística. No le pida eso. Porque él ha recibido el don de cantar para la gloria del Señor. Él es un adorador, es un artista del Señor, y él va a deleitarse
en adorar a Dios, y mientras él adora al Señor, entonces la congregación va a ser bendecida, el pueblo va a ser bendecido con el don que el Señor le ha dado. Y al evangelista, dígale que predique a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo. Y cuando predica el evangelista, el Señor va a hacer maravillas. Va a bendecir a la gente por ese don que le ha dado a ese hermano o a esa hermana. Entonces, nuestros ministerios definen y determinan las actividades que realizamos. Un evangelista, ¿qué hace? Predica, da campaña evangelística, va a estar ahí en la calle, de repente toma un megáfono, qué sé yo, y comienza a predicar, porque él es un evangelista, un artista, un cantor del Señor, un salmista del Señor. Va a comenzar a cantar, y cuando él está cantando, la gente comienza a mirar, a ver, ¿y quién es este que está cantando? ¿Quién es esta que está cantando? Entonces, su actividad es cantar para la gloria de Dios. Amén. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Así es que identifica tu don. Tal vez el Señor te ha dado el don de cantar, o de ser un evangelista, o de enseñar, o de predicar, o de danzar, o cualquiera de los dones, montón de dones, el aconsejar, enseñar, lo que sea. Identifícalo y hágalo para la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo esos dones, y creo que ya de alguna manera lo hemos explicado, ¿cuál será el resultado de eso? En el libro de Efesios, en el capítulo 4, y que también está reflejado en este pasaje, pero quiero verlo en Efesios porque lo dice de una manera interesante. Efesios capítulo 4, verso 16. Realmente el pasaje comienza en el verso 11, lo que queremos ver, pero en el verso 16, comenzando en el verso 15, dice: al contrario, él debe hacerlo, o hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Pero en el verso 16 dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, según la función de cada miembro, ¿verdad? Y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. En la Reina Valera dice según la actividad propia de cada miembro. La iglesia entonces va creciendo. Conforme a la actividad propia de cada miembro, la iglesia entonces recibe su crecimiento en amor. Pero cada miembro tiene que tener una actividad propia o apropiada para ese hermano, esa hermana. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a realizar la actividad apropiada, la que el Señor le ha puesto, de acuerdo a los dones que le ha dado? ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Como parte del cuerpo de Cristo, usted está dispuesto a realizar la actividad propia, la que es apropiada para, conforme a los dones y a los ministerios, o al ministerio que el Señor le ha dado a usted que realice. Entonces notamos nosotros que en esa misma medida nuestras actividades determinan y definen el grado de nuestra contribución en el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Las actividades que usted y yo realizamos, por si no se entendió, determinan y definen el grado de contribución que usted y yo hagamos
al crecimiento y desarrollo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, eso es importante. Dijimos 3 cosas que me gustaría que ustedes recuerden. Número 1, los dones determinan y definen nuestro ministerio. Amén. De acuerdo a los dones que el Señor le ha dado a usted y a mí, entonces esos dones van a definir qué ministerio nosotros tenemos que realizar. Ahora, esos ministerios que nosotros realizamos también van a definir y determinar qué clase de actividades nosotros tenemos que desarrollar. Porque el que es evangelista, lo que va a hacer es evangelizar. Y esa es la actividad que va a realizar. Ahora, en la medida en que cada hermano, cada hermana, desarrolla y realiza la actividad adecuada, la actividad propia, de acuerdo a los dones que haya recibido, en esa misma medida la iglesia va a recibir su crecimiento y desarrollo por la contribución que hace cada hermano, cada hermana en esa congregación en particular. Así es que usted se ha dado cuenta ahora que Dios no le ha colocado en esta congregación como una persona que no hace nada o como una persona que simplemente no contribuye al desarrollo del cuerpo de Cristo, sino más bien le ha colocado para que usted se desarrolle, que usted mismo crezca, porque los demás miembros trabajan a su favor, ponen los dones que el Señor les ha dado a trabajar a favor suyo, pero al mismo tiempo usted está poniendo los dones y el ministerio que el Señor le ha dado a favor suyo, y en esa misma medida todos vamos creciendo y desarrollándonos en el Señor. Y el apóstol Pablo dice, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que yo quiero concluir con la lectura, la parte que no analizamos de este pasaje, que tiene que ver con los versos 7 en adelante, 7 al 11. Solo leer estos versículos. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da una capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, de los demás. La Reina Valera dice para provecho, para la edificación de los otros. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. ¿Hay alguien aquí que tiene ese don? Que el Señor le ha dado la capacidad de hablar con sabiduría. Esa sabiduría que cuando la persona habla, tú dices, wow, cuánta sabiduría. Salomón hizo un juicio que mostró la sabiduría que Dios le había dado. En estos días me contaron algo que me quedé así como sorprendido y me hizo pensar en Salomón. Porque oiga lo que pasó, que van 2 señoras, se montan en una guagua, creo que la hermana Celi fue que me contó, creo que fue ayer o antes de ayer. 2 señoras se montan en una guagua y entonces cuando las personas se montan en la guagua, en el autobús, entonces aquellas personas que son de menor edad, generalmente por cortesía y también por consideración, se paran, si no hay otros asientos vacíos, para que se siente una persona que ya tiene una edad avanzada. Y entonces se presentaron 2 señoras más o menos de edad avanzada, y entonces resulta que el chofer de la guagua se para y dice, yo no arranco hasta que no le den un asiento a esta señora. Y entonces alguien finalmente se para cederle el asiento a una de las señoras. Y como fue una sola persona que se paró, entonces había un solo asiento, pero habían 2 señoras. Y entonces
le dice el chofer, bueno, la que es de mayor edad que ocupe el asiento se quedó vacío, porque ninguna de ellas quiso aceptar eso. Yo dije, wow, qué juicio, de tanta sabiduría. Porque señores, sabemos que nadie quiere ser viejo, nadie quiere ser vieja. Entonces las dos señoras, para que nadie fuera a creer que, bueno, yo estoy más vieja que ella, y entonces el asiento se quedó vacío. Como una señora que dijo, mira, un muchacho, un joven le dice, mira señora loca vieja, ¿usted cree que? Y le dice la señora, mira, loca sí, pero vieja no, atrevido. Porque yo prefiero estar loca y no vieja. Loca sí, pero vieja no. Entonces, eso es de las cosas. Bueno, de esa pregunta es un chiste. No, lo que estoy diciendo es que muchas veces esas palabras de sabiduría para evitar un conflicto, ahí hubo sabiduría. ¿Cómo ese chofer tan rápido buscó la manera de solucionar este asunto? Porque pudo haber un conflicto entre las dos señoras. Eso es sabiduría. Entonces hay personas que tienen palabras de sabiduría y hay que dar gloria a Dios por esa persona, pero también hay gente que tiene palabras de conocimiento, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Espíritu es que la da, esa palabra de conocimiento. A otro le ha dado un don de tener confianza, pero una confianza, una fe. Y todos debemos tener fe, y todo cristiano tiene fe, pero hay unas personas que tienen una fe extraordinaria, que tienen una fe aún mayor. Entonces, dice el apóstol que hay gente que ha recibido ese don de tener una gran confianza en el Señor, tienen una gran fe en el Señor. Y hay otros que también les da por el Espíritu sanar a los enfermos. Y sigue hablando de eso hasta el verso 11, el poder de hacer milagros. También a otra persona que reciben la autoridad para hablar en nombre de Dios. Hay unas personas que reciben la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios, pero también de discernir el espíritu malo, el espíritu falso. Hay personas que tienen una facilidad de hablar en otros idiomas y hay personas que tienen la capacidad de interpretar esos idiomas. Pero todo esto lo da el Señor para bendecir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos recursos Dios ha puesto en su iglesia a nuestro favor? Así es que úsalo, hermano. Si usted no usa lo que el Señor ha puesto en su mano, usted le está haciendo un daño a usted mismo y a su iglesia y a su prójimo. Ahora, si usted lo usa, usted va a ser una gran bendición para su iglesia, para usted mismo, porque al fin y al cabo, el Señor cuando le pida cuenta, usted va a poder rendir buenas cuentas. Pero la gente que le rodea va a ser bendecida. Así es que cada uno vamos a salir de aquí a usar los dones que el Señor nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, y Dios se va a glorificar y la gente va a ser bendecida. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar, hermano? Yo creo que debemos salir desafiados de aquí, a usar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Padre, gracias te damos en esta hora, por los dones, por los ministerios, por las operaciones, por las actividades, por la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por la presencia de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Todos involucrados, Señor, en darnos capacidades para que y ministerios y actividades que podamos realizar para el bien del cuerpo de Cristo. Pido que tu iglesia sea bendecida. Pido que cada hermano sea bendecido. Pido, Señor, que en el nombre de Jesús, oh Dios, tú nos des, Señor, el deseo, el querer como el hacer, para salir, Señor, a ser de bendición para la comunidad, para toda la gente
que nos rodean, Señor, y particularmente para la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Dios Todopoderoso, ahí está tu iglesia delante de ti. Yo sé que aquí hay hermanos que están tratando desde ya de identificar, Señor, los dones que tú le has dado para salir a usarlos para tu gloria, para tu honra, Señor. Yo sé que desde aquí, oh Dios, hay hermanos que ya se están preparando para hacer cosas extraordinarias en tu nombre, Señor. Bendícelo, ayúdale. Y permita, oh Dios, que cada día pueda haber, Señor, ese deseo, ese ánimo. Y que nosotros podamos ir creciendo y avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Me informaron que hay, gracias, tomen asiento, un minuto. Me informaron que hay una persona que estarían llegando para dedicar un bebé. ¿Están aquí? Ok, no están. Gracias. Bueno, de todas maneras, nosotros queremos hacer lo que siempre hacemos: cantar una alabanza antes de despedir el culto y reiterar la bienvenida a todos ustedes. Y discúlpenme, pero yo no puedo dejar de mencionar a Zair. Zair, yo sé que muchas personas que están aquí no te conocen. Favor de ponerte de pie y te vamos a dar el permiso que te quite la mascarilla, por lo menos para que... Ahí está Zair. Con sus hijos, con nosotros también, ¿verdad? Y qué bueno tenerte con nosotros ahí. Y qué bueno todos ustedes que están aquí en esta mañana, todos los que nos están visitando en esta mañana, sepan que siempre son bienvenidos. Y cuando usted no llega, usted hace falta. Amén. Vamos a cantar una alabanza y entonces vamos a despedir el culto. Y salgamos. El primero que tú encuentres por ahí, usa el don que el Señor te ha dado para bendecirlo. Gloria al nombre del Señor.